En 1300, cuando llegaron los mexicas a Teotihuacán, ya era una ruina. Cuando en 1521 se da la caída de México, Tenochtitlan, antes de la caída, los linajes de sabiduría salieron. Cuando usted tiene algo valioso en su casa y su casa se está quemando, ¿qué va a sacar de su casa? Lo más valioso. Esto no puedo dejar que se queme. Esto debo de recuperarlo y rescatarlo. Así fue la sabiduría de los ancestros. Ante la inminente caída de México, Tenochtitlan, los linajes, ¿a dónde creen que se fueron? Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Entonces, los abuelos preservaron el conocimiento de manera oral, y en la consigna del último Tlatoani, los tiempos ya se cumplieron para que nuestro sol vuelva a brillar. Se está redescubriendo y se está revalorando la sabiduría de nuestros ancestros. La sabiduría está viva. Esto es testimonio de la sabiduría. Ahora, como estuvo resguardada la sabiduría en las montañas, ¿sí? Pero ahora regresa para compartirla. Porque como platicábamos con Vitemachtiani, el nahualismo es una propuesta de vida que aquellos señores denigraron, satanizaron, pero la profunda sabiduría es propuesta de un proyecto de vida. Y es lo que hacen las hermanitas aquí, nosotros en Chilapa, a Jiutepec, Morelos, a Toluca. O sea, nuestras miradas se están reencontrando y estamos tejiendo hermandades. Y termino con esto. El mayor placer en nuestra existencia es servir a los demás. Tlazocamati.